algunos antecedentes generales, que es una obligación, que es el derecho a obligaciones. Perdón, voy a grabar. ¿Alguien más quiere grabar? Porque parece que tengo que permitírselo. ¿Alguien quiere permiso? Ah, ya. Ah, ya, es fantástico. Súper bien, gracias, Kiara. Ya, entonces, dijimos que íbamos a ver unos antecedentes generales, que son un poco el concepto de obligación, antecedentes generales sobre el derecho a obligaciones. Luego dijimos que vamos a ver las fuentes de las obligaciones, o sea, cómo nacen, ¿cierto? La clasificación, los efectos de las obligaciones y cómo mueren, cómo se extinguen las obligaciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo nacen, ¿ya? Vamos a ver las fuentes de las obligaciones. Entonces, perdón. Entonces, las fuentes de las obligaciones son hechos o actos jurídicos a los cuales la ley atribuye la aptitud para hacer nacer una obligación, ¿ya? Es súper importante tener en cuenta que ¿por qué nace una obligación? Porque el ordenamiento jurídico lo dice, ¿ya? Es decir, si el ordenamiento jurídico no reconoce un hecho o acto como fuente de la obligación, el hecho o acto va a ocurrir, pero no va a hacer nacer una obligación, ¿ya? Por ejemplo, bueno, hay casos muy claros que vamos a ver nosotros ahora, pero la declaración unilateral de voluntad, la oferta, que vamos a revisar probablemente en la tarde, claro, yo puedo realizar una declaración, por ejemplo, le digo a la Valentina, te vendo mi computadora a 100.000, pero si eso genera una obligación o no, depende de lo que diga el ordenamiento jurídico. Si genera una obligación, yo estoy obligada, ¿verdad?, por esa declaración mía. Pero si no genera una obligación, entonces significa que me puedo arrepentir, ¿ya? Bueno, entonces vamos a revisar nosotros cuáles son las fuentes de las obligaciones en Chile. Y acá tenemos la clasificación clásica pentapartita, que son 5, contrato, cuasicontrato, delito, el cuasidelito y la ley. Entonces vamos a revisar primero cuáles de estas están reconocidas en términos generales como fuente de las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Después vamos a revisar que a lo mejor pueden ser menos que estas 5 y ¿ya? Partamos entonces por lo primero. ¿Cuáles son las fuentes generales de la obligación en el ordenamiento jurídico chileno? Y para eso vamos a revisar 3 artículos, el 578, el 1437 y el 2284. Recuerden, yo les he pedido que por favor vengan a cada clase entonces con su código civil. ¿Algún voluntario? Ignacio. A ver si Ignacio nos puede ayudar. Hola. Hola Ignacio, muy buenos días. Por favor, léenos el 578 y nos dices de dónde nacen las obligaciones, por favor. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Esta norma obviamente tenemos que saberla así como el Padre Nuestro, ¿cierto? Porque nos define el derecho personal. Ignacio, ¿de dónde nacen las obligaciones? Según el 578. De las disposiciones de la ley. ¿Dónde está eso? Que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuántas fuentes encuentras tú en el 578? La disposición, la ley, los contratos, ¿Dónde está el contrato? en el prestamista contra su deudor podría ser un acto jurídico. Ah, obvio que sí, pero ¿eso está puesto como una fuente o está puesto como un ejemplo? Como un ejemplo. Tendrás que decirnos solo 2 fuentes en el 578. ¿Cuáles son? La ley y los derechos personales. ¿Derecho personal es sinónimo de, Ignacio? No sabría decirle, profesor. ¿Viniste a la clase pasada? No pude, estaba ¿No? en el doctor. Ya.
No, el derecho personal es sinónimo de, ¿alguien se acuerda? Si lo Obligación. miramos de obligación, depende cómo lo miramos. Por lo tanto, el derecho personal no puede ser una fuente de la obligación porque es la obligación. Entonces, Ignacio nos dice, la fuente de la obligación, según el 578, es la ley, y está bien. ¿Ya? ¿Dónde lo lees eso, Ignacio? Que por un hecho suyo, la sola disposición de la ley. En particular, ¿en cuál de esas dos partes está lo que tú me dices? La disposición de la ley. Ya, perfecto. Ignacio, ¿encuentras otra fuente? No se me ocurre, profe. ¿Alguien que ayude a Ignacio? Profe, ¿dónde dice por un hecho suyo? Por un hecho suyo. Por un hecho suyo, exactamente. A ver, Ítalo, tú hablaste primero, ¿verdad? Sí, profe. Ya, un hecho suyo. Entonces aquí el 568 nos está dando básicamente dos fuentes aparentemente, el hecho suyo y la ley, ¿cierto? Recordemos, de aquí para todo el día de hoy y todo el resto del derecho civil obligaciones, hecho suyo. Vamos a volver a ver esta expresión varias veces. Ítalo, ¿qué fuentes crees tú que caben dentro de la expresión hecho suyo? Ahí podría ser lo que mencionaba delante Ignacio, por ejemplo, los contratos, porque ahí la persona ella misma se está obligando, ¿o no? Exactamente. ¿Algo más? Recordemos que los 5 tradicionales son contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. 5. La ley ya la tenemos, ¿verdad? ¿Qué más puede caber aquí? Bueno, el delito también sería por hecho suyo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Cuál era el otro? ¿Cuasi contrato? El cuasi contrato también, porque es un hecho de una persona. El delito, dice Ítalo, y el cuasi delito podrá caber aquí. ¿Aló? No sé si escuché bien. Sí. Sí, yo también creo que sí, porque no nos está diciendo que necesariamente haya que realizarlo con intención de dañar, es simplemente un hecho suyo, ¿ya? Entonces pareciera ser que del 578 se desprenden las 5, ¿ya? En hecho suyo está el contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito, y luego tenemos la ley aparte, ¿ya? Ahora, Ignacio nos mencionaba habla del prestamista, ¿verdad? El crédito que tiene el prestamista contra el deudor. Es un ejemplo, obviamente, de obligación y que nace como de un contrato de préstamo o mutuo, ¿ya? Pero es un ejemplo. Cuando dice cómo, el código siempre está ejemplificando. ¿Dudas del 578? Vamos entonces al 1437, a ver si Laura nos puede ayudar ahora. Profe, yo tengo una duda. Saray, cuéntanos. Entonces, en el 578 no solamente tenemos como fuente el hecho suyo y la ley, sino que también los otros que mencionó. Claro, lo que pasa es que en la expresión hecho suyo caben los otros 4, ¿ya? Delito, cuasi delito, contrato y cuasi contrato. Pero es bueno lo que pregunta Saray, porque recuerda lo que nosotros vimos la semana pasada. Tenemos que cuestionarnos todo, ¿cierto? Si ustedes leen los manuales, efectivamente van a decir aquí están las 5. En hecho suyo están las 4 que habíamos visto y tenemos la ley. Pero si nosotros empezamos a desglosar la norma, a lo mejor Saray nos va a decir el hecho suyo es una fuente aparte, ¿ya? O sea, es mucho más amplia. Cualquier hecho suyo, algunos ejemplos de los cuales son el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito, ¿cierto? Pero pueden haber otros hechos suyos que generan una obligación, ¿ya? Y esa es una posible interpretación. De hecho, cuando veamos en la tarde, si es que hay más fuentes que estas 5, ese es el argumento para decir hay más, ¿verdad? Hecho suyo no se limita a los 4 de expresar ahí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, Laura. Hola, profe. Hola, Laura. A ver si nos ayudas con el 1437, por favor. Ya. Artículo 1437. Las obligaciones nacen ya sea ya del concurso real de las voluntades de 2 o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado. Y injuria o daño a otra persona, como los delitos y cuasi delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. Ya, Laura, ¿qué fuente encuentras acá?
El contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, la ley, la convención. Ya, a ver, miremos de nuevo. ¿El contrato o convención? ¿Ya? Convención, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Encontramos los 5. Sí. Ya. Laura, cuando tú dices el contrato y la convención lo dijiste aparte, ¿por qué? Es que el contrato es el que crea obligaciones y la convención es el que crea, modifica y extingue derechos. Ya, ¿el contrato es una especie de convención? Sí, es una especie de convención. Exactamente, ya. Entonces, la Laura nos dice que están las 5. Efectivamente, la doctrina desprende las 5. ¿Podrías tú... no, está bien, dejémoslo con las 5 por ahora, ¿ya? Recuerden que cada vez que el código utiliza la palabra como, está dando un ejemplo, ¿ya? ¿Dudas del 1437? ¿No? Ya, sigamos adelante entonces. Vamos con el 20. ¿Estás por ahí, Gabriel? Sí, profe. ¿Me escucha? Ya, Gabriel. Léenos por favor el 2284. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nace es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. En este título se trata solamente de los cuasi contratos. Ya, Gabriel, ¿cuáles son las fuentes que están acá? Tenemos los delitos, ¿Ya? los cuasi contratos, los cuasi delitos. ¿Algo más? Mm, Lee el encabezado, el primero. los contratos también, o sea, las convenciones, hace referencia a las Las convenciones. convenciones. Sí. Ya. ¿Qué te parece que nos diga la convención y no el contrato como fuente de la obligación? ¿Te parecería correcto decir la fuente es la convención en vez del contrato? No, porque la convención, como dijo la compañera, no solamente crea obligaciones, sino también modifica o, ¿cómo se llama? ¿O extingue? O extingue derechos. Ya. O sea, recordemos siempre, por favor, que la convención crea, modifica o extingue. Y en particular, la convención que crea derechos, o sea, que es fuente de las obligaciones, es el contrato, ¿ya? Gabriel, si tú tuvieras que decir a partir del 2284 que son menos que 5 las fuentes de las obligaciones, ¿cuáles serían? ¿Cómo? No entendí la Si tú pregunta. dices la fuente de la obligación no son 5, son menos que 5. ¿Cuáles serían esas fuentes? Si lees el 2284. Lee el primer inciso. El primer inciso nos dice 5, nos enumera 5. No, solamente habla de las obligaciones que se contraen sin convención. ¿Ya? ¿Qué fuente nos menciona el inciso primero? Nos menciona las convenciones, la ¿Ya? ley, los ¿Ya? hechos voluntarios de las partes. Y el hecho voluntario. O sea, nos menciona 3, ¿cierto? Respecto de la convención, ya dijimos que en concreto se trata de una convención particular que es el contrato, ¿ya? La ley, y luego de nuevo nos vuelve a decir este hecho voluntario, y pareciera ser que en hecho voluntario cabe el delito, el cuasi delito y el cuasi contrato, ¿ya?
Pero no obstante, recordemos de nuevo, hecho voluntario, que lo vamos a ver después, o la tarde, no sé si alcancemos en la mañana, que nos va a servir de fundamento para cuestionarnos si pueden haber más que estas 5, ¿ya? Gracias, Gabriel. Entonces, recordemos, estas 3 normas establecen nuestra estructura de fuente de las obligaciones y tradicionalmente se han mencionado las 5: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley, ¿ya? En el fondo, nosotros estas nociones ya las habíamos visto el año pasado cuando revisamos la noción de actos jurídicos, si se acuerdan. Perdón, hay alguien en la sala de espera, parece. Ya. Nosotros hicimos una clasificación de los hechos, si se acuerdan, ¿cierto? Hechos con relevancia jurídica, sin relevancia jurídica. Seguimos los con relevancia jurídica, dijimos que habían hechos ahí humanos, ¿verdad? Y hechos de naturaleza. Nos quedamos con los humanos y volvimos a clasificar los humanos en hechos realizados, hechos lícitos e ilícitos, ¿cierto? Y dentro de los ilícitos estaban los delitos y los cuasi delitos, y dentro de los lícitos estaban los negocios jurídicos, uno de los cuales es el contrato, y estaba el cuasi contrato, ¿ya? Esa es la estructura que revisamos el año pasado y que les recomiendo poder echar una revisada por lo menos a esa lámina, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. Valeria, cuéntanos. Es que usted no sé si quería como dar a entender que los contratos y las convenciones las están utilizando como si fueran un sinónimo. ¿Ya? Porque dice contratos o convenciones, pero tengo entendido que el Código Civil confunde estos dos conceptos, porque uno es el género y el contrato es la especie. Sí, la Valeria tiene razón. De hecho, en varias normas del código, el código utiliza indistintamente varias palabras que no siempre son lo mismo. Y efectivamente, el contrato y la convención pasa eso, que muchas veces el código habla de contrato o convención como si fueran sinónimos y sabemos que no es así. Entonces, Valeria, ¿qué es la fuente? ¿El contrato o la convención? Yo creo que los contratos, porque entonces no lo sé, siento que la expresión más correcta sería decir contrato y no convención, porque entonces estaría ocupando términos equivocados también en otro artículo. Por ejemplo, en el 578 dice un hecho suyo, pero nosotros sabemos que realizamos contratos y no convenciones, no sé explicarlo bien. O sea, a ver, yo no diría que es erróneo en este caso, sino que es menos específico. Ah, ya. Porque la convención puede dar origen a una obligación, Valeria. Sí. ¿Y cuándo? Ay, parece que había alguien con el micro. Ahí desapareció el ruido. La convención, entonces, Valeria, ¿puede dar origen a una obligación? Sí. Tipo, ¿cuándo? Cuando uno se somete a una convención. Ya, pero cuando uno la lo convención establece. cuando la convención es... No lo sé. ¿Nos puede ayudar? Cuando la convención es... ¿Contrato, profe? Un contrato, exactamente, porque el contrato es un tipo de convención. Entonces, por ejemplo, si yo digo... Hay alguien que tiene el micrófono prendido y todo el ¿Sabe? rato suena y no se Volvió el escucha. ruido, no sé si alguien... A ver, espérense. ¿Es Carlos Ruiz? Déjenme ver si puedo silenciar su micrófono. Ahí está, ahí resultó, ya. Exactamente, entonces si yo digo la convención es una fuente de la obligación, es correcto, pero es poco preciso, ¿ya? Porque dentro de las convenciones solo los contratos son fuente de la obligación, pero si decimos la convención una fuente de obligación, eso es correcto, ya, puede ser. No siempre lo es, pero puede ser. Entonces es poco preciso. Profe, entonces, más que nada tendríamos que, cuando dice convención, quedarnos que se refiere al contrato. Exactamente, que se refiere al contrato.
Pero, profe, igual es extraño porque en el 1437 no lo señala como copulativo porque dice como los contratos o convenciones. Claro, pero en este caso es una de las veces en que el código lo utiliza como sinónimo, siendo que no son sinónimos. O sea, la fuente es el contrato. La convención puede ser, ¿ya? Pero no es lo mismo contrato que convención. O sea, si lo entendemos correctamente, está repitiendo lo mismo. En el fondo, decir, las obligaciones nacen ya del concurso real de voluntades de 2 o más personas, como los contratos o convenciones que además son contratos. Entonces, es reiterar un poco lo que ya nos estaba diciendo. Es lo que nos decía la Valeria, que a veces el código utiliza como sinónimos 2 expresiones que no las son. Entonces, bastaba aquí con decir simplemente los contratos. ¿Algún otro comentario? Ya, entonces, resumen de esta primera parte, ¿cierto? Nuestro código, o van a encontrar en cualquier manual, que reconoce las 5 fuentes de las obligaciones tradicionales, que son el contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley, ¿ya? Recordemos que todos estos son, salvo la ley, son hechos voluntarios, ¿cierto? Nadie me obliga a celebrar un contrato, nadie me obliga a realizar un cuasi contrato, nadie me obliga a realizar un hecho que daña a otro, ¿ya? Cosa distinta es si es que yo quiero, por ejemplo, dañar a otro o no, ¿ya? Por ejemplo, si es que los delitos y cuasi delitos lo vamos a ver después en derecho de daño, ¿ya? Pero solamente para tener el concepto, como dice aquí, el 2284, si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Por ejemplo, va, qué sé yo, Gabriel por la calle, yo agarro el auto y lo atropello. Y yo quería atropellarlo, ¿ya? Ahí es un hecho voluntario realizado con la intención de dañar. Pero en cambio, si es que, como dice aquí, si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, es un cuasi delito. Yo atropello a Gabriel, pero no queriendo atropellarlo, sino que se me ocurrió revisar el celular, ¿ya? Revisar el celular, manejar, son hechos voluntarios, pero claramente yo no quería atropellar a Gabriel, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Bueno, entonces son 5 tradicionalmente. Si nosotros tuviéramos que decir que son solo 2, ¿cuáles serían? La ley. ¿Ya? Y el hecho suyo. Y el hecho voluntario, ¿verdad? La ley y el hecho voluntario, ¿ya? O alguien podría decir el contrato y la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que dice que delitos, cuasi delitos y cuasi contratos son fuente de la obligación. ¿Ya? De hecho, según lo que ustedes van a revisar cuando lean el tema de los cuasi contratos, cuando explicamos la naturaleza jurídica del cuasi contrato, claro, algunos dicen esto es simplemente una fuente legal, ¿ya? Y de hecho, ustedes mismos lo van a revisar que el cuasi contrato es una noción discutida hoy en día, ¿ya? Y que incluso se lo quiere hacer desaparecer como fuente autónoma. Y decir, bueno, todas las obligaciones que nacen de los cuasi contratos nacen porque la ley lo dice y por lo tanto transformémoslas o considerémoslas obligaciones legales y ya no consideremos más el cuasi contrato como una fuente autónoma, ¿ya? Y si alguien tuviera que decir que la fuente es solo una, ¿cuál sería? La ley. La ley, ¿cierto? Porque la ley es la que nos dice que todo el resto me da origen a una obligación. ¿Dudas, consultas, comentarios, observaciones hasta ahora? Ya, sigamos entonces. Aquí tenemos entonces la tesis mayoritaria, ¿verdad? Que conforme a la cual se recogería la tesis clásica. La crítica, ¿cuál sería? Bueno, algunos dicen que hay más que estas 5, y otros dicen que son menos, ¿cierto? Y aquí tenemos la variante de solo el contrato y la ley, o solo la ley, ¿ya? Revisemos ahora algunas fuentes en particular. Bueno, ¿cuáles son las fuentes? Dijimos la ley, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, hasta aquí, hasta el 2.5, las tradicionales. La ley no la vamos a revisar porque eso se ve en teoría de la ley,
que ustedes seguramente ya revisaron en Introducción al Derecho, y también lo vimos en parte cuando revisamos nosotros Derecho Civil, parte general. El contrato tampoco lo vamos a revisar. Sí, en este curso tienen que saber qué es un contrato, ¿ya? Y al menos la gran clasificación entre contrato unilateral y bilateral. Pero el contrato en detalle se revisa en el curso de contratos, más adelante. Luego encontramos el cuasicontrato, que ese sí corresponde a este curso, pero que les voy a pedir, por favor, que lo estudiemos de manera autónoma si es que no alcanzamos a revisarlo acá en clase. Delito y cuasi-delito se ve en parte en efecto las obligaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, hay distintas formas de ver los efectos de las obligaciones. Porque, como les decía, en algunas mallas se revisa todo junto, responsabilidad contractual y extracontractual, y por lo tanto, claro, cabe en este curso. Pero, y otra tendencia distinta es la que adoptó acá la universidad, de revisar el delito cuasi-delito como hechos ilícitos a propósito del derecho de daños. Entonces se ve en derecho de daños. Probablemente veamos tangencialmente o algunas cosas nomás de delito y cuasi-delito, pero en realidad se ve en derecho de daño, o sea, posteriormente, ¿ya? Y luego encontramos otros tres, que son el abuso del derecho, la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa, que son tres fuentes de las obligaciones, pero que se discute si en Chile son fuentes autónomas o no, ¿ya? Eso significa, por ejemplo, lo que les decía, yo le ofrezco a Gabriel, te vendo mi computador a 200.000. ¿Estoy obligada a vendérselo? ¿Genera una obligación para mí esa declaración? ¿Alguien se acuerda de esto? Lo vimos el año pasado también. ¿Es fuente de la obligación? Mi declaración solita, unilateral, de una sola parte, ¿es fuente de la obligación? Hay dos, si no me equivoco, hay dos como fuentes, o sea, dos excepciones en que sí está obligada a cumplirse la oferta, y si no son esas dos dentro de esas dos causales, entonces no estaría obligado. Claro, efectivamente, lo primero que Sigrid nos dijo acá un dato importante, que estamos hablando de una oferta, ¿cierto? Estamos hablando de una oferta. Y nosotros el año pasado revisamos que la oferta está regulada no en el Código Civil, sino que está regulada en el Código de Comercio, ¿ya? Y está regulada en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería. Ahí se regula la oferta, ¿ya? Pero además dijimos que la oferta estaba regulada en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Entonces, por ahí, según lo que vamos a revisar después, podemos tener algunas reglas especiales. Pero efectivamente, como Israel, lo vinculamos con la oferta. Lo vamos a revisar después, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Profesora, yo tengo una duda, o más bien un comentario. Lo que pasa es que en Instagram una vez vi que estaban rifando una casa. Cuando se está rifando una casa, que también estaba, o sea, había ya un papel por notaría de que claramente el que ganara el premio iba a obtener la casa. ¿Eso sería una declaración unilateral? ¿Una fuente de obligación? Por ejemplo, el estar ofreciendo la casa mediante una rifa. Súper buen caso, porque además, no sé ustedes, pero yo lo he visto al menos 4 o 5 veces desde hace pocos meses, ¿ya? Por supuesto vamos a revisar, o sea, lo primero, Javiera, y todos, estos tres que están abajo, no sé si ven el cursor, abuso del derecho, declaración unilateral y enriquecimiento sin causa, se discute si son fuentes autónomas o no, ya se discute. Entonces, no vamos a dar una respuesta sí o no definitiva, sino que vamos a decir se discute, vamos a ver por qué sí y por qué no, ¿ya? El caso que nos plantea la Javiera es un caso muy, muy interesante, porque pueden darse varias situaciones. Bueno, lo primero, por supuesto, es revisar las bases, ¿ya? Entonces, la Javiera dice, rifamos una casa. ¿Hay una obligación ahí de rifar la casa? ¿Alguien puede distinguir algunos supuestos, por ejemplo, diciendo, mira, desde este momento estamos seguros que hay obligación. Y antes, discutámoslo. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos responsabilidad
algunas nociones de responsabilidad precontractual, hablamos del punto de no retorno. Lo que tenemos que ver nosotros ahora es, ¿cuál es el punto de no retorno? Cuando yo hago algo de lo cual no me puedo sustraer sin una consecuencia jurídica. ¿Se acuerdan del punto de no retorno? Eso es lo importante. ¿Cuándo se produce el punto de no retorno acá y por qué? Vamos a inventar que la Javiera ha decidido rifar su casa. ¿Qué puede pasar de ahí en adelante? ¿Está obligada a rifar la casa? ¿O alguien puede decir, mira, depende? Profe, ¿Ya? yo diría que dependería, probablemente, por ejemplo, si nadie quizás acepta su oferta, ella quizás podría aún retractarse. Pero si alguien ya aceptó su oferta, ya comenzó, digamos, la rifa y todo eso, ahí me parece que ya habría pasado al punto de no retorno. Ya. Ítalo, ¿qué pasa cuando alguien aceptó la oferta de la Javiera? Si mal no recuerdo, bueno, creo que era en la ley del consumidor que si es que no había aceptado la oferta ya pasaba a ser obligatoria. Ya no se podía retractar de la oferta. ¿Ya? Y si es que no estamos en la ley del consumidor, en el régimen del Código Civil, ¿qué pasa cuando alguien acepta una oferta? ¿Qué tenemos? ¿Sería un contrato? Un contrato, obviamente pensando en los contratos consensuales, ¿cierto? ¿Y puedo yo desligarme de un contrato válidamente celebrado? No, de forma unilateral. Exactamente, no de manera unilateral. Por lo tanto, ahora, primero hay que tener en cuenta que este es un caso que vamos a discutir. No vamos a dar probablemente una respuesta única, sino que vamos a dar simplemente opiniones. Entonces, probablemente la primera distinción que haya que hacer es, como dice Ítalo, depende. ¿Alguien aceptó la oferta de la Javiera? Porque si hubo gente que ya compró sus números, probablemente Javiera tenga la obligación. Alguien aceptó su contrato. Con la aceptación se forma el contrato y por lo tanto ya es obligatorio, ¿ya? Pero, profe, ¿sí? Podría ser que también con esa rifa, supongámonos que existe el ánimo, yo sé que no hay que ponerse en el caso de la mala fe, pero podemos decir que también podría haber sido el caso de que hay mala fe y que hay un ánimo de causar daño, ilusionando a las personas de que va a hacer esta rifa, y realmente no es así. Claro, claro, la SIGRI, bueno, o sea, ahí hay que decir varias cosas de lo que dice la SIGRI. Antes de, en el fondo, comentar lo que nos está diciendo la SIGRI, que es un punto muy relevante, en el fondo, como habíamos dicho, si hubo aceptación, hay contrato, ¿ya? Otra variable que tenemos que incorporar al análisis es que seguramente la persona cuando redactó las bases, ¿cierto? Dice, bueno, y se celebrará la rifa, pensando obviamente en la buena fe. No estamos pensando en lo que nos dice la SIGRI. Pensando en la buena fe, a lo mejor la persona, para asegurarse que no van a llegar 2 personas con 10 lucas, ¿verdad? Y me quedo sin casa, probablemente en las bases dice, y tiene que haber un mínimo de, no tengo idea, 1000 números vendidos, ¿ya? Entonces estamos incorporando ¿qué es lo que es esto? ¿Qué estamos incorporando? Condición. Una condición, ¿cierto? Una condición. Que esa probablemente sea la forma de redactar este tipo de... Yo no he visto nunca he visto unas bases de esa, pero la lógica nos indica que la persona se quiera asegurar, ¿ya? Y ahí, claro, nos vamos entonces a situar en esta discusión, que vamos a ver un ratito más, de si la sola declaración es una fuente o no de la obligación, ¿ya? Porque si decimos sí es fuente, bueno, a lo mejor tendrá que igualmente rifarla, o si decimos no, bueno, no tendrá que rifarla, ¿ya? O a lo mejor decimos sí puede ser fuente, pero cuando se incorpora la condición, se está incorporando un elemento accidental también, y hay que respetar esa condición, y que pareciera ser lógica, ¿cierto? Porque si no, imagínense comprar 2 números, y la persona recibe 20 lucas por una casa, entonces probablemente se incorpora una condición. Ahora la SIGRI nos dice qué pasa si hay estafa, ¿ya? O qué pasa si hay mala fe. Si yo quiero ilusionar a la gente y luego realmente nunca quise rifar la casa. Y ahí hay que distinguir 2 efectos, por supuesto, los civiles y los penales. En el caso de los penales, si efectivamente sean los presupuestos de un delito, habrá responsabilidad penal, ¿ya? Y ahí probablemente la van a ver con el profesor Osvaldo o el profesor Raúl, ¿ya? Desde el punto de vista civil,
cuando hay mala fe, que es lo que nos dice la Sigrid, ¿cierto? Podríamos estar en el campo del abuso del derecho. Y en el campo del abuso del derecho, que vamos a revisar en un ratito más, ¿cierto? Si es que decimos que el abuso del derecho es una fuente de la obligación, y yo hice algo con la intención de dañar, tengo que pagar una indemnización, ¿ya? Pero eso, claro, vamos a ver si realmente es una fuente. Pero esto con cualquier hecho que yo haga solo con la intención de dañar. Entonces, y que no esté amparado por el ordenamiento jurídico. De hecho, dentro de, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar alguna de la bibliografía que les mandé, hay un comentario de sentencia que se refiere a un caso en que se ejerce una acción de petición de herencia, o sea, aquí falleció un personaje, una persona, y uno de los herederos pide su parte de la herencia, ¿ya? Pero cuando ejerce la acción, por alguna razón, por ejemplo, está prescrita, él igual, claro, puede ejercerla porque es heredero, pero no va a recibir nada. Y ejerció la acción sabiendo que no iba a recibir nada. ¿Está en su derecho de accionar? Sí. Sí, por supuesto, porque él es un heredero. Pero lo hizo con la finalidad de que dentro de este juicio, ¿verdad?, tenga que iniciarse una investigación por la cual una persona que creía que su mamá era A, se daba cuenta que su mamá era B. O sea, esa persona, accionó sabiendo que no iba a obtener nada, pero lo hizo para que esa otra persona a quien quería dañar, porque quería que se le revelara su verdadero origen biológico, ¿ya? Y ahí, en el fondo, discutimos si yo hago algo solo con la intención de dañar, si estamos en el campo del abuso del derecho, que puede ser eventualmente otra fuente de la obligación. ¿Algún otro comentario, duda, observación? Bueno, entonces vamos a revisar, como les decía, teoría de la ley, no se ve este año. Dentro de los contratos aquí solamente recordemos lo que aparece acá como nociones básicas, ¿cierto? Esta distinción entre negocio jurídico unilateral y bilateral, en que el negocio jurídico unilateral es aquel en que se requiere de una sola parte para que nazca la vía del derecho. En cambio, los negocios jurídicos bilaterales son aquellos en que se requiere de la manifestación de voluntad de dos o más, algunos dicen solo dos, otros agregan dos o más partes para que nazca la vía del derecho, y por lo tanto, el negocio jurídico bilateral es sinónimo de convención. Convención, ¿ya? Y dentro de las convenciones volvemos a clasificar, ¿cierto?, en contratos y otras convenciones. Contratos son aquellas convenciones creadoras de derecho, y luego las otras convenciones son negocios jurídicos bilaterales que tienen por objeto modificar o extinguir derechos o obligaciones. Esto lo vimos el año pasado, solamente un repaso. Otra cosa muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el contrato, a su vez, se vuelve a clasificar en contrato unilateral y contrato bilateral, según qué. ¿Alguien se acuerda? Las partes que se obligan. Las partes que quedan obligadas, ya exactamente. El contrato unilateral sigue siendo un negocio jurídico bilateral, pero en este caso solo surge una obligación para una parte. En cambio, el contrato bilateral es a la vez negocio jurídico bilateral, pero además surgen obligaciones como para las dos partes. ¿Ejemplos de contrato bilateral? ¿Qué más? Muy bien. Compraventa, ¿qué más? Algo que es parecido a la compraventa. ¿Arrendamiento? Ya, arrendamiento también, ¿cierto? Pero un contrato que es parecido a la compraventa, que de hecho el código le aplica muchas reglas, las mismas reglas muchas veces. Que nos dice, no sé si ustedes se acuerdan, lo que se dice en la compraventa se aplica a la... ¿En qué caso yo paso algo y recibo algo? Igual que la compraventa. ¿La permuta? La permuta, ¿Mutuo? ¿cierto? La permuta. De hecho, bueno, hay algunas personas que dicen incluso que la compraventa y la permuta básicamente son lo mismo, solamente que la compraventa
lo que yo paso es dinero, ¿cierto? Pero también estoy pasando una cosa, estoy intercambiando una cosa por otra, ¿ya? Y bueno, recordemos también que en esta clasificación de contrato y otras convenciones hay figuras discutidas, la novación, vamos a revisarla al final del curso como un modo de extinguir las obligaciones, pero lo curioso es que extingue una obligación y crea una obligación al mismo tiempo. Entonces, no sabemos bien dónde enchufarla, si en los contratos o en otra convención. Estamos seguros que es una convención, pero no sabemos bien si enchufarla como contrato o no. ¿Comentarios, dudas? Ya, nos quedan aquí algunos minutitos, entonces vamos a revisar muy brevemente qué es el cuasi contrato. El resto, como les decía, por favor, revíselo ustedes en su casa. Entonces, el cuasi contrato es un acto lícito, voluntario y no convencional que genera una obligación, ¿ya? Acto lícito nos sirve para distinguirlo de los delitos y cuasi delitos, ¿ya? Hecho voluntario, yo lo realizo voluntariamente, solo que no tengo la intención de producir una consecuencia jurídica, ¿ya? Por ejemplo, la agencia oficiosa, ¿ya? La agencia oficiosa. Y no convencional para distinguirlo entonces de los contratos. Como les decía, el cuasi contrato es una noción que hoy en día está muy discutida. Tiene su antecedente histórico efectivamente en Roma, pero se discute si es que realmente estamos en el fondo frente a una noción de cuasi contrato, como la entendemos nosotros a partir de la codificación. Y hoy en día se la ha criticado bastante, incluso se ha planteado la posibilidad de que las obligaciones que nacen de un contrato son realmente obligaciones legales, y por lo tanto podríamos sacarla como una fuente autónoma e incorporarla simplemente como fuente, como obligaciones nacidas de la ley, ¿ya? O también como una obligación nacida, por ejemplo, de una acción derivada del enriquecimiento sin causa, ¿ya? O sea, si alguien me hace un favor a mí, yo obtengo un beneficio, ¿cierto? Pareciera ser de toda lógica que yo algo le pague a esa persona que me hizo el favor. Y eso es lo que estamos frente a una agencia oficiosa, ¿ya? Pero entonces, si lo eliminamos como noción autónoma de fuente de la obligación, bueno, podría quedar abarcada entonces por la noción de enriquecimiento sin causa. Porque si no, yo estaría obteniendo un beneficio sin una causa que lo justifique. Ya. ¿Cuáles son los casos de cuasi contrato en ordenamiento jurídico chileno? No hay una numeración taxativa de cuasi contratos, ¿ya? Por supuesto sabemos que se debe incorporar por parte de una disposición legal la fuente para que dé origen efectivamente a una obligación, pero la numeración que nos habla el 2285 no es una numeración taxativa. ¿Cuáles se han mencionado? Primero, el pago y lo no debido. ¿Alguien se acuerda del pago y lo no debido? Esto lo vimos el año pasado. Y de hecho, alguien lo recordó la semana pasada cuando estábamos haciendo un repaso. Sí, profe, era cuando se pagaba creyendo, teniendo una falsa creencia de que se debía pagar algo. Y ahí surgían lo que eran también de las obligaciones. Claro, yo le pago a Sigrid 1 millón de pesos, ¿ya? Y yo creo que le debo 1 millón, pero realmente no le debo nada. En ese caso, evidentemente, estoy haciendo un pago de lo no debido, pago de algo que no debo. Y el ordenamiento jurídico no puede permitir eso. No puede permitir que la Sigrid se enriquezca sin que haya una causa detrás. Y eso es lo que se llama el pago de lo no debido, que la obliga a ella a devolverme lo que yo le pagué, ¿ya? Pero de nuevo, si esto no lo consideramos un cuasi contrato, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Por qué vía? ¿Cómo podría yo pedirle a la Sigrid que me devuelva ese 1 millón si es que decimos el cuasi contrato no es una fuente de la obligación? ¿Por qué otra vía? ¿A través de la ley? Sí, a través de la ley, claro, la ley lo dice, pero ¿cómo lo explicamos si no es a través del cuasi contrato? ¿Por nulidad? ¿No podría ser como un contrato, no sé si voy a ser más ridículo, pero un contrato unilateral, como poder regularlo más allá? No exactamente, o sea,
básicamente lo que está pasando acá, o sea, está regulado y es un cuasicontrato, ¿ya? Pero si no estuviera así, yo puedo obtenerlo por la vía del enriquecimiento sin causa, ¿ya? Porque la Sigrid obtuvo algo, en el fondo gratis, sin una causa detrás. Entonces yo lo pido, es una acción de repetición, recuerden es que es volver a pedir, repetición, que me devuelva lo que yo le pagué sin una causa justificada, ¿ya? Recordemos aquí en este punto que el pago de lo no debido procede solamente si es que yo pago sin deberlo, o sea, si no existe obligación. Si yo estoy pagando una obligación, no hay pago de lo no debido, ¿ya? Da lo mismo si la obligación que estoy pagando es civil o natural. Si yo pago una obligación natural, vamos a revisar cuáles son después, pero hasta ahora sabemos que son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento. Vamos a inventar, por ejemplo, que la acción está prescrita. Si yo pago una obligación cuya acción está prescrita, yo pago bien. No hay pago de lo no debido, es una obligación natural. Para que haya pago de lo no debido, no tiene que haber obligación, ¿ya? Si hay obligación, pero es civil, o si hay obligación, pero es natural, estoy pagando bien. Profe, ¿sí? Pero en el caso de que sí exista una obligación de pagar, pero se paga más, y yo, por ejemplo, no soy consciente de que estoy pagando más, ¿ahí no se podría como reclamar pago de lo no debido? Yo le debo 1 millón a la Sigrid y le pago 1,5 millones. ¿Hay pago de lo no debido? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Habrán Sí, enriquecimientos? porque me dio 500.000 pesos más, tiene que ser la misma suma, porque si pasa, podría ser considerado como lo que vimos en los vicios del consentimiento. Error, Bueno, sí, fuerza claro. y dolo. O sea, ahí, primero, si es que yo pago más, hay un enriquecimiento sin causa en los 500.000 más, ¿ya? Y el enriquecimiento sin causa, como vamos a revisar, da origen a esta acción, que es una acción de reembolso, para volver a pedir, repetir lo que pagué injustamente. Pero claro, las siglas, y no sé si era lo que estaba mencionando la Saray, nos están agregando algo adicional. El hecho de que el código nos dé las herramientas del pago de lo no debido, no significa que no nos otorgue otras herramientas. A lo mejor si yo pagué por error, yo pensaba que era, qué sé yo, 1,5 millones, o por algún error, una fuerza o dolo, evidentemente se agregan las otras herramientas que son los remedios derivados de los vicios del consentimiento. Recordemos, de hecho, que el pago de lo no debido es un caso en el cual no solamente el error de hecho vicia el consentimiento, sino que es uno de los pocos casos en que la doctrina nos dice aquí también el error de derecho vicia el consentimiento. Que habíamos dicho el año pasado, el error de derecho en general no vicia, pero un caso excepcional es precisamente el pago de lo no debido. ¿Ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya, se nos acabó. Nos quedan 4 minutitos. Entonces, respecto a los cuasicontratos, yo les pido por favor revisar esta listita, ¿ya? Revisar esta listita y revisar las normas. Hay algunos casos en la guía de trabajo que les mandé que se refieren a la agencia oficiosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por favor, les pido de nuevo, vuélvanlo a revisar. Pero Saray, ¿sí? Yo me perdí. ¿Ya? A ver, ¿en qué parte? Es que cuando explicó, o sea, pasó como del cuasicontrato al pago de lo no debido, como que me perdí un poco cuál era como la relación. Ya, mira, el cuasicontrato, al menos para la doctrina tradicional, es una fuente tradicional de la obligación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los cuasicontratos? Aquí la doctrina nos da una listita de ejemplos de cuasicontrato en el Código Civil. Y aquí está la listita. Pago lo no debido, agencia oficiosa, comunidad. Bueno, de hecho el código menciona expresamente, dice, ejemplo de cuasicontrato, el pago lo no debido, la agencia oficiosa, la comunidad. Y luego la doctrina nos agrega también estos otros casos. Depósito necesario en manos del incapaz, desagüe de la mina vecina, aceptación de herencia o legado, litis contestacio, cuasicontrato innominados, o sea, qué sé yo, que surjan de la vía en sociedad sin que estén regulados por el código. Es un ejemplo de cuasicontrato.
Entonces cuando nombró lo del enriquecimiento sin causa era que también se podía alegar enriquecimiento sin causa en el pago de lo no debido, sino que no necesariamente cuasi contrato, eso era, ¿cierto? Claro, estos son exactamente ejemplos de cuasi contrato, pero no significa que el código nos dé otras herramientas aparte, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, la comunidad lo vemos nosotros acá como cuasi contrato, pero cuando veamos derechos de bienes, la comunidad la vamos a ver como un tipo de propiedad o de copropiedad, ¿ya? Y bueno, y vamos a revisar que la comunidad no siempre viene de un cuasi contrato, a veces viene de la muerte de una persona, por ejemplo, se muere una persona y surge la comunidad hereditaria, ¿ya? Lo mismo, la agencia oficiosa lo vemos acá, ¿cierto? Pero lo revisamos el año pasado, probablemente con estudio autónomo, no alcanzamos a verlo, cuando revisamos la representación. No sé si ustedes se acuerdan, ¿ya? Y el pago de lo no debido es mencionado por el código como un ejemplo de cuasi contrato, ¿ya? Pero está justificado, o por qué, en el fondo surge, por qué el código dice devuelve lo que te pagaron sin que tenías derecho. Bueno, la explicación detrás es un principio general del derecho civil, que es el principio del enriquecimiento sin causa, ¿ya? Gracias. No sé de nada. No sé si a alguien le quedó alguna otra duda. Profesora, sí, pero ¿cómo se podría llevar a cabo un cuasi contrato si bien no es un contrato y además resulta obligado a una persona sin que la voluntad de ella, de esa persona, haya intervenido? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Javiera, léenos por favor el 2285. Te voy a dar un ejemplo que es muy frecuente para los abogados. Léenos el 2285. Pero un poquito, profe, que lo estoy buscando. Ya, hay tres principales cuasi contratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Ya. Ahora, por favor, léenos la definición de agencia oficiosa. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasi contrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos. Ya. Mira, vamos a inventar, por ejemplo, que tú estás en Santiago. Bueno, ahora todo online, ya, pero pensemos que esto era pre-pandemia. Tú estás en Santiago y tienes un juicio en Antofagasta, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? En el fondo, necesitas que alguien vaya a alegar la causa a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero tú estás en Santiago. Entonces, justo en Antofagasta está la Daniela. Y tú dices, bueno, ¿cómo hay la Daniela si es que no tiene representación? Y no alcanzamos, entonces, en el fondo, a constituir esta representación y el mandato. Entonces, la Daniela va a la Corte a alegar como agente oficiosa, ¿ya? Después se ratifica, ¿ya? Pero mientras tanto la Daniela va como agente oficiosa. ¿Tiene representación? No. Pero lo que ella haga te otorga a ti un beneficio. Lo importante de la agencia oficiosa es que surge una obligación para la Javiera siempre que le reporte una utilidad o beneficio, ¿ya? Y si eso pasa, la lógica nos indica también por el enriquecimiento sin causa, es que si la Javiera obtuvo un beneficio de otra persona, que algo le pague por ese favor o acto que realizó en su beneficio. No sé si se entiende por ahí, Javiera. Sí, profe, ahora sí. Claro, son ejemplos de cuasi contrato. Miren, revisen la guía de trabajo, ahí van a ver algunos casos en que ustedes van a decir, bueno, aquí surge el cuasi contrato de agencia oficiosa y por lo tanto surgen obligaciones, o acá no. ¿Ya? ¿Eso? ¿Algún otro comentario, duda, observación? Profe, no se le vaya a olvidar subir el texto, porfis. Sí, lo voy a hacer al tiro. Gracias.
Ya, entonces, bueno, la guía ya está arriba, entonces yo obviamente les recomiendo encarecidamente hacer la guía. Eso, terminamos entonces la parte de videoconferencia por ahora. Ya voy a dejar de grabar para poder que sea el menos tiempo posible, a ver si les puedo subir la grabación a internet. Ya, entonces terminamos entonces la parte de videoconferencia, que les vaya muy bien, nos volvemos a encontrar entonces un ratito más. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos Profe, vemos. gracias.